Buen día. Buen Sí, día, ¿no? buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación, Eso es. por Por la habernos oportunidad, juntado, ¿no? por habernos juntado, por habernos juntado en un tema que amamos y que nos apasiona, Ujú. de los cuales algunas saben más que otro, pero eso lo descubriréis. Y bueno, pues también por poder hacer este formato tan libre y tan satisfactorio como puede ser hacer una conversación. Muy bien. Y bueno, pues entonces en empezaba yo. Más o menos es una conversación preparada, hemos hecho un guión, nos hemos Sí. juntado varias veces, a ver si sale como natural, pero como podéis imaginar, tenemos aquí un montón de hojas Muy natural preparadas, tampoco ¿vale? es, vamos a decirlo. Así que nada. No hay quien se arriesgue con una auditoría así, Eso ¿no? es, fenomenal. Sí, yo, la verdad es que viendo el título de la ponencia, lo primero que veía un poco la idea de el envejecimiento con sentido, ¿no? Y lo primero que yo me planteaba es si cuando hablamos de envejecimiento con sentido, si somos tan diferentes las personas más mayores a las personas menos jóvenes. Es decir, es general la idea del sentido, o sea, es lo mismo una vida con sentido con un envejecimiento con sentido, ¿no? Y la verdad es que a mí me ayuda en general, no solamente en la sesión de hoy, sino en general, el ver todo lo que tengo en común con las personas con las que trabajamos, con las que aparentemente, según las categorías sociales, organizativas o administrativas, somos grupos sociales diferentes, pero en realidad todo lo que tenemos en común, ¿no? Y revisando en relación al sentido, bueno, viendo la idea en general de que es estar un poco en el mundo, ¿no? ¿Cómo estoy yo? La razón por la que yo estoy en el mundo, ¿no? Desde la visión filosófica, esta idea de que las personas estamos plenas cuando realmente tenemos un sentir que tenemos un motivo para estar en el mundo, ¿no? Y desde el punto de vista psicológico es muy interesante porque realmente el sentido es la idea es lo que te mueve, lo que es importante que te mueve a hacer, ¿no? El sentido no es hacer cosas, pero indudablemente haciendo cosas puedes conseguir estar más pleno respecto al sentido. Y esto yo voy viendo que esto es un transversal que nos sucede desde siempre, ¿no? Y que además el sentido, como algo que también nos sucede a todas las personas, es algo netamente individual. La valoración que hacemos del sentido de nuestra vida es algo que solamente podemos hacer cada una de nosotras, cada una de las personas, ¿no? Y además tiene un carácter global. No se trata de que una actividad o un rol específico tenga sentido. No, lo que tiene sentido es todo mi yo y lo manifiesto o lo expreso o lo desarrollo por medio de una pequeña actividad o de un rol, ¿no? Y desde luego es un carácter autoevaluativo, ¿no? Yo siento que estoy consiguiendo, que estoy en mi vida con ese sentido. De alguna forma, bueno, esta idea del sentido yo creo que yo la compro para cualquier edad y la compro también para mí, ¿no? Y entiendo que luego haremos un buen debate de esto, porque yo tengo muchas afirmaciones que igual son muy debatibles. Y luego otro tema que a mí me preocupaba también es pensar en esto del sentido de vida, ¿es un fenómeno universal? Esto, en este momento está sucediendo que todas las personas en nuestro planeta tienen un sentido de vida, o es algo que solamente nos compete o nos hemos inventado algunas sociedades, ¿no? Y luego, desde el punto de vista histórico, siempre ha habido, los seres humanos siempre han tenido esta necesidad o este deseo de tener sentido de vida. Y la verdad es que leyendo un poquito de filosofía y de antropología, pues efectivamente, ¿no? En las sociedades más antiguas, las narraciones, los mitos, por supuesto las religiones, han ido dando como fuentes de sentido, ¿no? Pero claro, todo eso ya no funciona en nuestras sociedades mayoritariamente, ¿no? Hay personas o grupos a los que esas fuentes de sentido les siguen dando sentido, ¿no? O les siguen dando un marco para el cual cada persona encuentre su sentido, mejor dicho. Pero es verdad que nuestra sociedad actual requiere que cada uno de nosotros hagamos un esfuerzo individual fuera de lo que antiguamente era más fácil encontrar ese marco para encontrar cuál es realmente tu sentido, ¿no? Es mucho más complejo ahora, es mucho más interesante, mucho más diverso, pero desde luego requiere mucho más trabajo. Y yo me quedé pensando con una idea que leí sobre caminante no hay sentido, se hace sentido al andar. En la idea de que
tampoco nacimos con el sentido hecho. El sentido también lo vamos construyendo y es evolutivo, ¿no? Entonces, bueno, y ya por último, había como dos ideas del título que a mí me han provocado, ¿no? Como está la palabra del sentido, nuestra reflexión, en un contexto que habla de derechos y que habla de buen trato, yo decía, ¿qué tiene que ver el sentido de vida con los derechos y con el buen trato? Y en relación al derecho, una pregunta. ¿Es un derecho vivir con sentido? ¿O de quién es la responsabilidad de que cada una de las personas pueda vivir con su propio sentido de vida, con su propio significado? ¿Hay alguien responsable? ¿O somos muchos los responsables? ¿Cómo se recoloca esa responsabilidad? La voy a dejar ahí. Y la segunda, ¿y el buen trato? ¿El buen trato tiene que ver con el sentido de vida? ¿Cómo puede afectar el buen trato a la persona, y en este caso a las personas mayores, a la gente grande, en la percepción de sí mismas, de validar, de permitir y de acompañar que puedan tener oportunidades para desarrollar su propia vida con sentido? Yo creo que sí que hay una influencia y un entorno que favorece o que no. Pero yo, para esta entradilla larga, ya he tenido bastante. Sí, por cierto. Pero sí. ahora vas tú que vas a entrar tú. Bueno. Vamos. Ha dicho mucho más de lo que teníamos preparado. Esto va a empezar. Bueno, pues nada, lo primero, gracias Lourdes por la entradilla, gracias Nuria por el marco, ¿no? Bueno, quizá lo primero que se me ocurre después de escuchar a Nuria y de escuchar a Lourdes es que en esto del buen trato yo creo que hay una cuestión que es como de mínimos, ¿no? Que es lo que desde la ética llamamos la ética de la justicia y que tiene que ver con los derechos, ¿no? Que es un poco lo que hemos escuchado, ¿no? Hay cosas que son como universales, que son como para todo el mundo, ¿no? Y eso es un derecho, algo que es una necesidad universal, ¿no? Y que podemos de alguna manera exigir, ¿no? Que, bueno, pues que nos den las oportunidades y los apoyos para poder ejercer esos derechos, ¿no? El de la intimidad, el de la libertad, bueno, el de un buen final de vida, ¿no? Pero quizá la ética, ¿no? Siempre desde el comienzo, desde el primer libro de Aristóteles ya, pues se plantea que tiene como otro objetivo, ¿no? Que es la felicidad. Y claro, la felicidad es una obligación para cada uno de nosotros. O sea, mi mayor obligación es ser feliz. Esto no lo digo yo, ya lo dijo Aristóteles, ¿no? Y luego hay un libro famoso de Diego Gracia que lleva como título esa misma idea, ¿no? Tenemos la obligación de acertar, ¿no? Como un arquero cuando pues coge, ¿no? Y tira una flecha, ¿no? Y tenemos como la obligación de decir, pues mi vida ha merecido la pena, ¿no? He acertado. Yo creo que todas las personas que estamos aquí hoy es fundamentalmente, espero, que porque cada una de nosotras le encontramos sentido y que merece la pena estar aquí. Desde luego para mí sí, así que gracias, ¿no? Da sentido a mi vida el que hayáis contado conmigo, las personas que hayáis contado, me merece la pena estar aquí, ¿no? Y en esa medida me hace feliz, no feliz en el sentido hedónico. Si nos vierais ayer a la noche cenando, en fin, ¿no? Nos lo contamos luego en el descanso, ¿no? Porque, bueno, pues quizá no estábamos aquí para pasarlo bien. Estábamos aquí porque desde el sentido ese, pues más eudaimaiónico que diría Aristóteles, nos satisface, nos genera satisfacción, ¿no? Y yo sí que creo que el sentido tiene que ver con eso y por tanto es difícil de conjugarlo con los derechos, porque es muy difícil de universalizarlo. Hay una parte de mínimos, que obviamente esto ya lo dijo Maslow hace mucho tiempo, voy a sacar a la psicóloga que tenía por aquí escondida, ¿no? Y obviamente, pues si yo tengo dolor, si yo no tengo unas condiciones mínimas de justicia, si como mujer soy discriminada, si cuando soy mayor no se me tiene en cuenta, bueno, pues obviamente va a ser difícil que mi vida me merezca la pena. Pero con todo eso puede que tampoco me merezca la pena. Y por tanto yo diría que el sentido es fundamentalmente como una especie de obligación, más que un derecho.
Es una obligación que cada uno tenemos con nosotros mismos y con nosotras mismas, y creo que en este modo que tenemos ahora de entender el envejecimiento, la mesa siguiente nos lo contará, un modo de entender el envejecimiento en donde pues gran parte de nuestro proceso de envejecer vamos a ser personas con responsabilidades y bueno, pues quizá al final pues sí que personas con más necesidades que responsabilidades, pues yo creo que es especialmente relevante, ¿no? Plantear nuevos modelos de envejecimiento. Yo tengo 62 años, ¿no? Y mi primera obligación es cuál va a ser mi sentido, ¿no? Que me merece la pena, ¿no? Por tanto, yo creo que tiene que ver con esa idea de autorrealización personal y que probablemente va a tener que reconfigurarse en mi proceso de sentido anterior, ¿no? Esto lo veremos luego. Bueno, hay alguien pues referente, como obviamente es la Fundación Grifols, ¿no? Aquí en vuestro medio, que es Begoña Román, ¿no? Que ella cuando habla de sentido dice que, pues que tiene como tres contenidos. Por una parte la orientación, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué vivir? ¿Para qué venir hoy aquí, ¿no? A Figueras. Segundo, la racionalidad. ¿Por qué? ¿Qué valores, no? ¿Qué cosas valiosas para mí hay aquí hoy? ¿No? ¿Qué valores importantes, ¿no? ¿Qué cosas o qué disvalores no quiero en mi vida? Pues no quiero que me infantilicen, no quiero que no cuenten conmigo, no quiero que sea una vida desaprovechada, no quiero durar, quiero vivir, ¿no? Y una tercera parte, dice Begoña, que es la sensibilidad, que es la que decía Lourdes, ¿no? La satisfacción, ¿no? Me sienta bien, que no es lo mismo que me lo paso bien, ni tampoco es lo mismo que me apetece, ¿vale? Hay cosas que tienen sentido para mí y que no me apetecen nada, os lo puedo asegurar, ¿vale? Pero que sin embargo tienen sentido, ¿no? Bueno, hay una autora que complementa esto un poquito y que dice lo mismo que obviamente Begoña, pero quizá lo complementa con dos aspectos más que creo que son relevantes en el envejecimiento, ¿no? Esta autora se llama Emilia Sfahani y ella dice que además tiene sentido cuando vale para otros, cuando vale para construir comunidad, ¿no? Que hablaréis luego de ello. Es decir, cuando hay personas que reconocen que eso que yo vivo también construye una comunidad humana mejor, ¿no? Y que por tanto también reconocen desde fuera que merece la pena eso que yo hago, quizá a veces generándome más dificultades, hablábamos ayer, ¿verdad?, que las esperadas. Y también dice que tiene otro elemento, ¿no?, que es que tenga un cierto nivel de trascendencia. Es decir, que el que yo esté aquí, más allá de que yo luego me vaya y me vaya a Bilbao, trascienda en algo, modifique algo esta realidad. Y bueno, pues también modifique algo quizá después de mi vida, ¿no? Hay personas que encuentran sentido pues en haber trabajado mucho, ayer lo hablábamos, ¿no? Es decir, bueno, quizá no cambié mucho, ¿no? Pero sí que aporté, ¿no? Bueno, veo a Nuria y conozco su recorrido, veo a Pili, veo a Maite, bueno, a personas que conozco, a Gloria, ¿no? Bueno, pues quizás sí que aporté, ¿no?, la introducción de la reflexión de la eutanasia en España, o sí que aporté la introducción de un nuevo modelo de envejecimiento de cuidado, o sí que aporté, ¿no? Bueno, ahí queda, ¿no? Y yo creo que el sentido tiene que ver también con eso, ¿no?, con la sensación de más allá de lo que yo haga se trasciende, ¿no? Y bueno, pues yo creo que en esa medida pues hay un autor, ¿no?, Arboleda Aparicio, que dice que quien tiene sentido, su vida tiene cierto nivel de satisfacción y quien no está condenado a sufrir, aunque tenga todos sus derechos protegidos. Está condenado a sufrir, ¿no?, bueno, pues a durar, ¿no?, que diría José Antonio García Monge. Pero sí que es verdad que, bueno, pues esa manera de entender el envejecimiento y el modelo de envejecimiento, que yo creo que poco a poco vamos entre todos y todas entendiendo que es un modo de buen trato que va más allá de eliminar el maltrato, va más allá del mínimo de los derechos,
va un poco más allá, ¿no? ¿Qué oportunidades damos para que las personas puedan en su envejecer tener sentido? Y ahí sí que, bueno, pues te devuelvo la pelota que tú mandabas para este lado, ¿no? Que es cómo hacer eso en una sociedad de pluralismo moral, de diversidad intergeneracional. Hablábamos, ¿no?, que en vuestra comarca la diversidad y el pluralismo, el código moral múltiple, es pues cómo hacerlo, ¿no? Cómo hacerlo desde los servicios sociales, sanitarios, desde la universidad, no desde la educación. Pues no sé, Lourdes, te devuelvo la pelota. Bueno, gracias por el revés. La verdad es que dentro de esta pluralidad, quizá en una primera pluralidad que yo sí encuentro claramente es la pluralidad en la diferencia o en los diferentes momentos de vida, ¿no? Y yo a veces también, pues como las que ya hemos transitado por algunas edades y ya estamos acercándonos a las últimas, intentar entender qué significa el sentido de vida de forma cronológica, evolutiva, ¿no? Quizá pensando que el sentido de vida en un bebé es estar dentro del seno materno, es como la felicidad perfecta. En el niño, pues el sentido de vida es pues la felicidad, el disfrute, ¿no? Y está bien que así sea. Pero claro, vamos transitando y el sentido de vida debe de ir cambiando, ¿no? En la adolescencia, yo creo que los que hemos tenido esos hijos adolescentes y los que los tendréis, si os animáis, por favor, estaría bueno, porque lo necesitamos, según hemos vuelto a oír esta mañana, ¿no? Los adolescentes y las adolescentes necesitan construirse, es el momento realmente de la conciencia del sentido de vida, ¿no? Tienen que elegir, ¿no? Tienen que separarse de la herencia y de la educación y del entorno en el que el sentido eran casi un miembro más del sentido familiar o del sentido de convivencia en el que estaban insertos, y tienen que construirse el propio, ¿no? Y eso requiere fuerza y necesita agresividad y necesita carácter y necesita oposición para poder resignificarse y reconstruirse, aunque acabe siendo el calco de tu madre, aunque no querías. Esto muchas nos hemos dado cuenta con los años, ¿no? Entonces, ¿cómo me parezco a mi madre? ¡Qué barbaridad! Y yo que pensé que no, ¿no? Pero esto lo descubres después. En el momento de la adolescencia no puedes descubrir esto porque estás perdido, ¿no? Entonces, el sentido de vida en ciertos momentos de la vida requiere de esto, y muchas veces los adultos, que somos tan listos, no nos damos cuenta de estos pequeños matices que me parece tan clave para entender la convivencia social, familiar, a todos los niveles. Luego viene la época esta de la adultez, en la que nos hemos pasado pues luchando por la vida, el trabajo, salir adelante, bueno, las cosas que nos dan esto, donde a veces el sentido no te da tiempo ni a pensarlo. Estás ejecutando, ¿verdad? Y hay pocos espacios para la reflexión sobre el sentido en la época adulta, porque estamos en una proactividad y en un hacer como un poco acelerado. Y luego es verdad que viene como esta segunda mitad de la vida, ¿no? Que muchas veces además se asocia esto de la crisis de los 50, ¿no? En hombres, en mujeres, ¿no? Y es que efectivamente no hay autores que hablan de esa crisis de sentido, ¿no? Es decir, ya he conseguido casi todos mis objetivos que tenía propuestos y ahora tengo que revalidar o reconstruir lo que realmente continúa siendo mi sentido, ¿no? Y hay personas que dan el giro y nos sorprenden, amigos, amigas que toman decisiones sorprendentes, ¿no? Y luego otros pues que, bueno, pues que continúan porque entienden que la continuidad es el seguir con el sentido, ¿no? Y luego llega la época de la vejez, ¿no? La época de la vejez todo el mundo dice que es como un momento en el que hay más probabilidad de necesitar reflexionar sobre el sentido, ¿no? Que más que estar pensando en todo lo que me queda, también se centra mucho el sentido en analizar toda la mochila, toda la vida que llevo. Por eso también el enfoque biográfico es tan importante en esta visión de la atención personalizada e integral que queremos, ¿no? Y de alguna forma, bueno, pues también existen como propuestas como el legado. Está acordando de Pili la necesidad de dejar eso, ¿no? De saber que has dejado algo, ¿no? Que has construido para los demás, ¿no? Y también pensando en qué sucede cuando las personas no adquieren o no tienen este sentido de vida, ¿no? Y bueno, leyendo literatura científica, dice que efectivamente la falta de sentido, si falta crónicamente por motivos de enfermedad, de estrés u otras variables negativas muy graves,
es un papel, es un variable muy importante para la amenaza en la supervivencia. Y esto muchas veces lo hemos visto en personas que dicen, se dejó morir, ¿no? Siempre hemos conocido casos, ¿no? Pues efectivamente, en la literatura, aparte de los factores biológicos y orgánicos, hay factores relacionados con que la persona entiende que ya su vida no tiene sentido, ¿no? Y por otra parte, en su contrario, también sabemos que en la vejez el sentido de vida es un factor protector contra la vulnerabilidad, contra la fragilidad, contra las pérdidas, contra los sufrimientos y de alguna forma protege la calidad de vida percibida. O sea que realmente tiene sentido invertir, esforzarnos, no solamente en principios de justicia y en lo que son los derechos, sino en acompañamientos que generen este derecho de las personas a poder ser responsables de sus propias necesidades a estos niveles, ¿no? Puedo nombrar para no entrar. Claro, factores, todo esto está muy bien, pero aparte de esto hay factores psicológicos, factores biológicos, factores sociales. Si no tienes las condiciones mínimas para poder crear y luego para poder aplicar o desarrollar tu sentido de vida, no todo depende de ti exclusivamente o de tu propia voluntad, aunque tu voluntad también está. A mí es un tema muy interesante. Tengo una persona muy cerca de mi familia, ya no quiero decir mi suegra o mi tal, porque ya a veces pones como el punto, ¿no? Pero hay personas que voluntariamente están como en contra de encontrar su sentido de vida o de aplicarlo, están como boicoteándose a sí mismas lo que les da sentido. Y es como que tú intentas preguntar, indagar para apoyar, ¿no? Y no sé si hay personas que no tienen sentido de vida o que realmente se boicotean a sí mismas para no tenerlos. Tú tienes esta... O sea, quiero decir, la voluntad es un elemento importante para el sentido de vida, ¿no? Hay personas que no... Bueno, Víctor Frank decía, ¿no? Víctor Frank decía eso, ¿no? Bueno, decía que hace falta voluntad de sentido, ¿no? Es decir, realmente, bueno, él decía, ¿no? Lo importante no es el sentido de la vida en general, sino en cada momento, ¿no? Y en cada momento de cada etapa del viaje, ¿no? Otra referencia para mí de vuestra tierra es Ramón Vallés, ¿no? Que ha dejado de mandar esto en el que estábamos unos cuantos los lunes a la mañana, ¿no? Sí, muy que te despertabas, ¿no? Con su correo electrónico. Y que es una pena porque era una fuente de sentido para empezar la semana, ¿no? Decías que mandar a Ramón esta semana. Bueno, pues Ramón habla de que la persona es un viaje, ¿no? Y en cada etapa del viaje, pues hay que volver a decidir la dirección, compañeros, en recursos, qué tengo que meter en la mochila, qué dejo, porque no puedo con todo, ¿no? Que hablábamos ayer, ¿no? Y por tanto, pues yo sí que creo que realmente hace falta una voluntad de querer continuar un viaje con sentido, ¿no? Pero también es verdad que a veces desde fuera, como tú dices, y esto no lo habíamos preparado, Lourdes, pero ahora según te oía, ¿no? Me acordaba de un lugar que, bueno, para mí es muy significativo, los que me conocéis, que es Aránzazu, ¿no? Entonces, allí Chillida, en la entrada a un lugar que es un lugar de sentido, pues puso una puerta de hierro, ¿no? Es una puerta que se abre desde dentro. Entonces, es difícil regalar sentido a alguien. Sentido se abre desde dentro, ¿no? Es desde dentro, desde donde una persona puede descubrir que algo tiene sentido. Y es verdad que, esto lo dijo Erickson hace muchos años, pues que la vejez o este periodo en el que yo he entrado, el envejecimiento, bueno, pues esto de ser persona mayor, pues supone, ¿no? Dijo Erickson, una crisis de identidad, por tanto, bueno, pues yo... mi identidad tiene mucho que ver con lo que yo me he ido construyendo en las acciones que he ido haciendo. Probablemente la jubilación de esas acciones va a suponer que hay cosas de mi propia identidad, reconocimiento de mí misma y de los demás hacia mí, pues que a ver cómo las mantengo, ¿no? Y por tanto tendré que reconfigurar esa parte. Obviamente decía Erickson, y es verdad, ¿no? Los compañeros del viaje, ¿no?
Pues hay personas que van falleciendo, personas con las que ya no me voy a relacionar, si no voy a la universidad, si dejo de acudir a determinados foros. Y por tanto, bueno, pues ahí está el tema de la soledad, no voy a entrar ahora en ello. El tema de la comunidad, lo hablaréis luego. Cómo facilitar que la persona tenga nuevos compañeros que le den oportunidades de hacer algo relevante y significativo. Algo que pueda suponer una aportación que pueda modificar algo en el lugar donde estoy. Es decir, que sea algún tipo de aportación significativa y, por tanto, con quién voy a vivir esta etapa de mi vida, ¿no? Y, bueno, pues obviamente el tema de la fragilidad primero y la dependencia después, ¿no? ¿Qué recursos necesito para esa parte de mi viaje, ¿no? ¿Dónde voy a vivir? Las voluntades anticipadas, cómo voy a prepararlo, ¿no? Bueno, pues obviamente toda esa parte pues supone una reconfiguración del viaje, que yo creo que es una responsabilidad y a la vez una necesidad. O sea, yo creo que es las dos cosas, ¿no? O sea, por una parte una necesidad para que continúe teniendo sentido y por otra parte, bueno, pues obviamente una responsabilidad, ¿no? Y una responsabilidad que tiene mucho que ver, y no quiero de nuevo entrar en la siguiente mesa, con la comunidad en la que estoy. Es decir, con las personas con las que comparto eso, ¿no? Con las que puedo argumentar, explicar a alguien racionalmente que esto tiene sentido, con las que puedo incidir, con las que puedo responsabilizarme, ¿no? Con las que puedo, bueno, pues vertebrar una nueva identidad narrativa, ¿no? Volverme a reinterpretar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para esta etapa, ¿no? Que es una etapa que en principio ya sabemos que va a tener probablemente la mayoría de nosotras 3-4 años de fragilidad, pero que antes es una etapa de responsabilidad fundamentalmente, o por lo menos así me la planteo yo, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, pues eso requiere una serie de recursos y ahora vuelvo a pasar la pelota a Lourdes, ¿no? Que lleva trabajando estos últimos años, pues fundamentalmente eso, ¿no? Replanteándose qué recursos y qué oportunidades para esa etapa pues podemos darnos y podemos ofrecer a las personas pues para envejecer con sentido. Pues, a ver, yo creo que los recursos, digamos que estarían por un lado los tangibles, que son como los fáciles de ver, los que hay que exigir, los que tenemos que repartir de una forma justa y adecuada, ¿no? Todo lo que es comprable, que genera un entorno donde es un entorno habilitante, un entorno facilitador para que la persona pueda recibir, tener esas oportunidades, ¿no? Y eso también implica apoyos de personas, que también tiene un coste, que también es un tangible, digamos, ¿no? Pero más allá de estos entornos o de todas aquellas cosas que podamos comprar, instrumentos de apoyo, escenarios y, por supuesto, personas que tienen un coste, lo verdaderamente significativo para mí de qué necesitamos las personas para poder lograr esta vida con sentido en la longevidad se refiere más a las personas, se refiere más a las compañías, ¿no? Porque vamos a ver, tú puedes tener todos los recursos posibles, pero si quien te acompaña no valida, no permite, no respeta que tú tengas la autonomía para tomar decisiones sobre lo que es tu sentido de vida y que tú puedas realmente priorizar esos objetivos y esos valores, si esto no lo tenemos, todo lo demás empezamos a encontrarlo insuficiente claramente, ¿no? Luego tiene que haber esa coherencia de ese entorno, ¿no? Y luego el tipo... Perdona que te interrumpa, Lourdes. Esto de tener nuevas iniciativas supone que alguien desde fuera las reconozca como buenas, porque Claro. si no, las vamos a extinguir. O sea, si yo tengo una nueva iniciativa para esta etapa de mi vida y quien me acompaña, no hay un reconocimiento desde fuera de que eso merece la pena, pues obviamente me echaré para atrás de nuevo diciendo, pues no lo hago, ¿no? Perdona, No, sí. no, perdona nada. Y además es que esto es una realidad y muchas veces, tanto familiares como profesionales, tenemos un pequeño problema. Cuando una persona mayor manifiesta otra cosa diferente A lo que he hecho a lo que ha hecho siempre. siempre, decimos, o está mal mi padre y mi madre porque esto nunca lo ha hecho, nunca ha bailado, ¿para qué va a bailar ahora? ¿No? O si he tenido un deterioro cognitivo, como nunca lo hizo, hay que prohibírselo porque es indigno, porque eso no es lo que antes quería. Este es un lío, sí. Entonces, claro, porque por un lado está la biografía que nos marca, que nos ayuda a conocernos y que nos ha construido,
pero tenemos grandes dificultades para ver el aquí y el ahora y la prospección del futuro de las personas más mayores y su derecho también al cambio, a que quieran otras cosas y a que tenga sentido y significado otras cosas, o otras personas, o otras formas de hacer. Y esto también nos cuesta, desde nuestra gran flexibilidad de adultos plurales, luego nos cuesta tremendamente un pequeño cambio en alguien que, bueno, que le hemos hecho una figura y nos hemos acomodado a esa forma de verlo, ¿no? Y yo, fíjate, estaba pensando que una cosa que yo he echado de menos y que yo recuerdo haber trabajado mucho con grupos de adultos mayores es que nos falta a veces no solo las personas que nos puedan acompañar a dar esos apoyos de qué necesito para conseguir eso que es valioso para mí, tiene sentido, ¿no? Sino que alguien me ayude a clarificar cuál es mi propio sentido, ¿no? Porque yo lo estaba pensando cuando yo hacía grupos con personas mayores, uno de los temas que salían en nuestras sesiones era que muchas veces personas manifestaban lo que era importante para ellas, pero sus comportamientos, sus formas de posicionarse respecto a su hija, a su nuera o al dinero, ¿no?, al final eran contrarios de lo que realmente la persona con muchísima confianza manifestaba, ¿no? Y porque no siempre somos tan competentes de decir quiero esto y soy capaz de acertar con la forma, con el estilo comunicativo, con los acompañantes o con las decisiones, ¿no? Y a veces, aunque creas que vas a ir allí, tus actos te están llevando allí, pero tú querías ir allí. Entonces hay una incoherencia entre lo que a ti realmente te daría sentido y a lo mejor te estás equivocando y tú te gustaría, y a lo mejor alguien, un buen amigo, un buen psicólogo, venga, pullita, bueno, alguien que Te ha te faltado quiere... psicóloga, ese Perdóname, punto. perdóname. Bien. Alguien que te quiere, que te conoce, te puede ayudar a tener un diálogo para que tú vuelvas a encontrar un escenario reflexivo contigo misma para decir, oye, que me estoy equivocando, que estoy trabajando 28 horas al día y resulta que lo que yo quiero ahora es priorizar esto, ¿no? Pero me cuesta reorientarme, ¿no? Y esto nos pasa en la edad adulta y nos pasa cuando somos muy mayores. Yo creo que estaría bien que tuviéramos el radar puesto, no para invadir ni decir a nadie cuál tiene que ser su sentido, todo lo contrario, pero sí para ayudar a generar escenarios de reflexión, o con los hijos, o con quien sea, ¿no? Que yo creo que esto necesitamos. Yo necesito, también estaba yo pensando algo que es importante, es un poco, ¿qué sucede cuando los profesionales que estamos acompañando procesos por nuestras profesiones a personas que necesitan apoyos para desarrollar este sentido de vida, qué pasa si nosotros mismos no tenemos sentido de vida? O un sentido de vida, vamos a decir, porque igual lo que he dicho es una barbaridad, vamos a partir de que todos tenemos sentido de vida, pero vamos a poner que tenemos un sentido de vida que no está alineado con el concepto del respeto del sentido de vida del otro. Claro, ¿cómo voy a hacer yo mi trabajo bien? Si primero yo no tengo claro esto, y además ponte que lo tengo, pero no está alineado con la idea de que el otro tiene su derecho al sentido de vida. Pero podría pasar otra cosa. No, yo estoy muy por la bioética y muy por el sentido de vida, pero resulta que el orden, la priorización, la jerarquización de los valores está alternada. Entonces, lo primero de todo es la justicia. O lo primero de todo es ¿no?, el no hacer daño, ¿no? Por lo tanto, la autonomía no tiene sentido, ¿no? Claro, ahí hay un conflicto de valores, que es lo que vemos mucho en deliberaciones, ¿no? Sí. Y muchas veces está en cuestión, nos hemos trabajado los profesionales nuestro propio sentido de vida y nuestros propios valores a la hora de ejercer responsablemente nuestro rol. Bueno, a mí me viene Victoria Camps a la cabeza hablando de esto, a ti también, ¿verdad? Bueno, pues Victoria dice claramente, ¿no?, como los profesionales, y sobre todo los profesionales que nos dedicamos a acompañar, a ayudar, a cuidar, pues debemos de disponer de algunas virtudes, dice, ¿no? Es decir, de algunas competencias éticas, que probablemente no basta con la competencia ética de la tolerancia, no es suficiente. Probablemente hace falta un poquito más, que se llama el respeto, ¿no?
que no es me da igual cuáles sean tus valores, sino que los respeto tanto que para ti son importantes y te dan sentido, que voy a ver cómo los conjugamos con los míos, porque también yo me tengo que autorrealizar como profesional. Esta es una cuestión importante porque, bueno, no entra hoy, pero yo que doy clase de ética les recuerdo mucho a mis alumnos y alumnas que no es lo mismo ser profesional que ser técnico. Un profesional es alguien que ha prometido que lo que voy a hacer o lo que voy a decidir es bueno para ti. Y eso le autorrealiza a él. ¿Sí? Es decir, eso me da sentido a mí. Me da sentido a mí aportar apoyos para que tú puedas tener una vida que te merezca la pena. Y eso me autorrealiza a mí como profesional. ¿Sí? Vale. Cuando eso lo hemos convertido en técnicos, que obviamente eso no quiere decir que eso que yo te voy a aportar tiene que estar validado científicamente, tiene que ser técnicamente competente, por supuesto, ¿sí? Pero el objetivo no es que esto esté técnicamente bien, sino esto tiene que estar técnicamente bien para que no te haga daño y sea un apoyo para tu vida con sentido. Y por tanto tengo que investigar, publicar, lo que sea, ¿no? Vale, volviendo a ti. Y además, y ahora Sí. te interrumpo yo, ¿qué sucede cuando los profesionales están convencidos de que lo que es bueno para la otra persona es algo determinado que no lo es desde el propio sentido de la otra persona? Y entonces no hay forma de que, o sea, hacer lo que ellos consideran que no es lo correcto para la persona está yendo en contra de su propio. Entonces, ahí hay un conflicto de valores y de dos visiones de sentido de vida, ¿no? Claro. A mí me han enseñado, me han educado a que lo bueno y lo que es hacerlo bien y lo que es bueno para ti es esto, y no válido que tus valores sean otros y por lo tanto que lo que sea bueno para ti sea otra cosa. Con lo cual yo no te ayudo a ti y a su vez me siento frustrado porque tampoco estoy siendo yo coherente con lo que yo entendía que era mi sentido de vida, ¿no? Sí, hablaba antes, Nuria, del tema del paternalismo, ¿no? Obviamente, cuando yo me coloco así, pues no cabe la deliberación. Ella hablaba de la deliberación democrática, ¿no? De la deliberación, del modelo deliberativo entre tú y yo, ¿no? Yo soy psicóloga, tú eres un paciente mío, nos tenemos que autorrealizar los dos. Obviamente yo tengo una serie de valores, tú otros, ¿no? Más allá de que nos toleremos, ¿no? Yo no soy un fontanero, no es yo te cuento lo que hay que hacer y tú haces lo que te da la gana, ¿no? ¿Cómo deliberamos? Probablemente eso supone un modelo, ¿no? De acompañamiento que en el envejecimiento es especialmente importante, porque obviamente a medida que va aumentando la fragilidad es mucho más fácil caer en el paternalismo y no tener el conflicto que acaba de contar Lourdes, ¿no? Mucho más fácil. Pero sí que es cierto que yo creo que en general las personas, ¿no? Las personas mayores cada vez más, pues somos personas que ya hemos nacido y hemos crecido, por lo menos en nuestra sociedad, en la autonomía, en la responsabilidad con nosotras mismas, en una comunidad con derechos, y por tanto yo sí que creo que probablemente también nosotras mismas vamos a ir modificando los modos de relación. O sea, no hace falta que los profesionales los modifiquen, que ya iré yo a contarte que así no me tratas, ¿vale? O sea, me explico. O sea, que también yo creo que estamos en este cambio en que también nosotros vamos a procurarlo, ¿no? Pero sí que es cierto que también se abre con este modelo de envejecimiento, que quizá con el anterior no, pues un modo de relación diferente, ¿no? Un modo de relación diferente para los profesionales, y no es casual, pues que hablemos de enfoques centrados en las personas, que hablemos de historias de vida, que hablemos de desinstitucionalización, que hablemos de que ya pues hay determinados modelos de vida que no van a tener sentido para la mayoría de las personas que ahora envejecemos y que por tanto obligatoriamente van a tener que cambiar. O sea, no es que se les ha ocurrido a alguien, que es verdad que se le ha ocurrido a alguien y que hubo un grupo, el grupo de Bradford, tal, y que hay un montón de personas que nos proponen enfoques distintos desde Europa, sino que nosotros mismos pues ya no vamos a consentir
determinados modelos de acompañamiento, de ayuda, de enfoque, modelos sanitarios, modelos sociales. Entonces, bueno, pues yo creo que también eso pasa, ¿no? Es como cuando las mujeres, ¿no?, empezamos a decir, mira, yo soy mujer, pero te dejo estas gafas, se llaman las gafas de la perspectiva de género. Mira, póntelas, ¿ves? Se ve distinto, ¿ves? O sea, te las dejo, ¿no? Entonces, no es que yo quiera una vida con sentido distinta en mi vejez. Mira, te dejo estas gafas, ¿vale? Se llaman las gafas de la personalización y de los derechos. Mira, póntelas, ¿ves? Esto que tú considerabas que era normal, pues a mí me hace daño, ¿no? Y yo creo que eso también pasa, ¿no? Me parece, ¿no? No sé tú cómo lo ves. Yo creo que íbamos terminando. Sí, vamos terminando. Que dejamos que las personas también intervengan. Sí, yo creo que, no sé, que hay mucho por hacer y que Sí. todos tenemos mucho papel para hacerlo, ¿no? Que hay una primera responsabilidad personal, ¿no? De esa voluntad y de intentar armonizar todos los condicionamientos sociales, psicológicos y biológicos que tenemos todas las personas, intentar, bueno, aprovecharlos en el momento histórico en el que estamos y trabajar y esforzarnos por nuestro propio sentido de vida. Entre otras cosas, porque solo así vamos a conseguir poder generar oportunidades de sentido de vida para las personas que nos rodean. Yo creo que ya no se trata solo de que tú consigas, es que yo sí tengo una responsabilidad para también tratar de hacer felices a las personas que me rodean. Solo va a ser posible si yo estoy trabajándome la mía desde mi responsabilidad, ¿no? Esto para empezar, ¿no? Luego yo creo que está en los entornos familiares, ¿no? Los entornos de convivencia más íntimos, que yo creo que tenemos que trabajar mucho en esta idea. En la medida que nosotros estamos sensibles, tenemos esta idea, vemos la hondura de esta idea, si la transitamos, si la dialogamos, si lo compartimos con personas de muchas edades, seguramente iremos construyendo una sociedad y unos entornos de diálogo donde las personas puedan encontrar más fácilmente su propio sentido y respetar cuando salen diferentes a los nuestros, que también salen. En los entornos organizacionales de cuidados, esto es un tema que tiene que entrar a reflexionarse y a ver si las decisiones cotidianas de relación y las decisiones organizacionales están yendo a favorecer estos entornos amigables para estos desarrollos personales o si son un ataque en la línea de flotación, porque hay muchísima incoherencia entre lo que se dice y luego lo que se hace todos los días, ¿no? Y en realidad la comunidad entera, la sociedad tiene que estar hablando de esto, ¿no? Todos los movimientos de ciudades compasivas, todo lo que es entender y en esa diversidad social, cultural, ideológica y moral en la que estamos y que es maravillosa, aunque sea muy difícil la convivencia, pero es la más maravillosa que podemos tener, ¿no? Y yo sigo pensando que esto es un trabajo de caminante, no hay sentido, se hace sentido al andar y que es responsabilidad de cada uno en su lugar ir avanzando, ¿no? Sí, quizá para vincularlo y para acabar un poco con la jornada, ¿no?, que ya es la tercera en la que venís hablando de buen trato, ¿no? Pues yo sí que creo que probablemente en la vida de muchas de nosotras y probablemente de todos en algún momento, ¿no?, pues habrá un momento en que quizás sea difícil que yo me dé sentido a mí misma, ¿no? Probablemente, ¿no? Y yo creo que hay, que alguien me identifique con cuál ha sido mi sentido vinculando con la ponencia anterior y que yo pueda fiarme de esa gente, ¿no? O sea, yo necesito que el buen trato se desarrolle para que también cuando yo pierda el control y la responsabilidad sobre mi vida y mi felicidad, pueda fiarme, ¿no? Pueda fiarme. O sea, yo creo que la dependencia no es la misma cuando uno está en un entorno en el que se puede fiar, puedes confiar en quien me cuida, ¿no? Porque me trata bien, me trata con consideración y respeto y me trata como marije y tiene en cuenta lo que es mi proyecto de autorrealización también al final de mi vida, o cuando estoy en un lugar en que puede que estén bien conectados todos los recursos en una supuesta utopía de buena coordinación, quiero decir, puede que estén conectados bien todos los recursos,
pero en realidad hayamos pasado, como dice Diego Gracia, de una monarquía a una oligarquía. Es decir, de que en lugar de que me controle uno, me controlan 7, que entre ellos se coordinan, pero de los que yo no me puedo fiar. ¿Sí? Por tanto, yo creo que también es importante, ¿no?, que este modo de entender el envejecimiento llegue también a las organizaciones y a los profesionales y que se expanda como buen trato en el que las personas, cuando ya no podemos controlar cuáles son nuestras obligaciones con nosotras mismas, o sea, conmigo misma, pues sepa que las personas que están alrededor me puedo abandonar en ellas porque ellas sí que me conocen y lo van a hacer bien, ¿no? Y bueno, pues yo espero que eso poco a poco pues vaya siendo cada vez más realidad, ¿no? O por lo menos me imagino que todos los que estamos aquí y estéis en este empeño, pues así lo queréis, lo mismo que nosotras, ¿no? Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias.